Capítulo 13. Perspectiva. Por eso nunca nos desanimamos, pues aunque por fuera vamos envejeciendo, por dentro nos rejuvenecemos día a día. Lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera, que pronto pasa, y nos trae como resultado una gloria eterna mucho más grande y abundante. Pues no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, ya que las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 18, versión popular. Este pues ha sido mi relato. Esos han sido fundamentalmente los asuntos que me llevaron a una crisis de conciencia. Las consecuencias que tuvieron, mis sentimientos, reacciones, las conclusiones a las que he llegado quedan relatados. El lector puede ponderar el valor de todo eso. Por decirlo de una manera simple, ¿cómo hubiera quedado afectada su propia conciencia? Teniendo en cuenta los casi 6.000 millones de personas que hay sobre la Tierra y que solamente Dios conoce cuántas generaciones ha habido en el pasado, la vida de una persona no representa más que una mínima fracción de tiempo del todo en total. No somos más que pequeñas gotas en una gran corriente. Pero el cristianismo nos enseña que, aun siendo tan poca cosa y de tan exigua trascendencia, podemos aportar nuestra contribución al bienestar de otros de una manera que supera lo que representa nuestra propia insignificancia. La fe lo hace posible. Y tal como expresó el apóstol, el amor que el Cristo tiene nos obliga. No necesitamos el respaldo de una gran organización, ni su liderazgo, su control, su empuje y sus apremios para llevar eso a cabo. El aprecio de corazón por la bondad inmerecida de Dios al concedernos la vida como un don gratuito, no dependiente de las obras, sino de la fe, es más que suficiente para motivarnos. Si tenemos respeto y consideración por nuestra libertad cristiana, nuestra respuesta no necesitará de ninguna otra fuerza, ni nos someteremos a otro yugo que el que se nos ofrece con estas palabras. Vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y yo los haré descansar. Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí que soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Estoy seguro de que, cuando la vida llegue a su final, la única cosa que en retrospectiva nos proporcionará verdadero sentido de satisfacción será el grado de contribución al bienestar de otras personas, en sentido espiritual en primer lugar y después emocional, física y materialmente. No puedo aceptar que la ignorancia equivalga a felicidad, ni que exista bondad alguna en estimular el que la gente viva de ilusiones. Tarde o temprano esas ilusiones se encontrarán con la realidad. Cuanto más se alargue la transición, más traumático será el resultado, por la desilusión que conlleva. De lo único que me alegro es de que la reacción en mi caso no me hubiera llevado todavía más tiempo. Esa es la razón para escribir lo que he escrito. He procurado con toda honestidad buscar la exactitud en el relato de los hechos, teniendo en cuenta lo que ya ha sucedido, lo que se ha publicado y lo que se ha extendido mediante rumores y chismes. No me cabe la menor duda de que se harán esfuerzos por desacreditar el sentido de la información. Se puede decir lo que se quiera. Lo único que puedo asegurar es mi disposición a ratificar lo aquí expuesto. Si hay errores, agradeceré que me sean señalados y haré todo lo posible por subsanarlos. ¿Qué es lo que el futuro depara a la Organización de los Testigos de Jehová y a su cuerpo gobernante? Aunque es una pregunta que se me hace con frecuencia, es algo que no tengo manera de saber. El tiempo dirá. Hay algunas cosas sobre las que tengo certeza, alguna, pero son pocas. Personalmente, no creo que se vaya a producir un éxodo masivo en la organización.
Los informes a nivel mundial de comienzos del milenio delatan la existencia de dificultades. Tal como se ha mostrado en un capítulo anterior, se mantiene aún cierta medida de crecimiento, aunque tendiente a la baja. La inmensa mayoría de los testigos de Jehová desconoce por completo la realidad de la estructura autoritaria. Por mi larga experiencia de convivencia entre ellos en muchos países, soy consciente de que esa especie de aura de que goza la organización entre una parte considerable de ellos, como si irradiara una luminosidad capaz de dotar a sus declaraciones de una trascendencia que supera con creces lo que normalmente se atribuye a las palabras de hombres imperfectos, existe. La mayoría da por sentado que las reuniones del cuerpo gobernante se llevan a cabo a una gran altura, en donde se revela un conocimiento de las escrituras y una perspicacia espiritual muy superiores y fuera de lo común. Como testigos, todos son amonestados de esta manera. Después de haber sido nutridos hasta nuestra presente fortaleza y madurez espirituales, de repente venimos a ser más inteligentes que nuestro proveedor anterior y olvidamos la guía iluminadora de la organización que nos sirvió de madre. Son constantes las llamadas a una humildad que conduce a aceptar todo aquello que viene de la organización como proveniente de una fuente de sabiduría superior. El hecho de que el testigo de término medio tenga una idea nebulosa de cómo los líderes llegan a sus conclusiones incrementa ese aura de perspicacia esotérica. Se trata al fin y al cabo de la única organización en la tierra que tiene el entendimiento de las cosas profundas de Dios, se les dice. Muy pocos testigos han hecho frente alguna vez a los temas que tratamos en este libro y el reto que supone para la conciencia. Me inclino a creer que muchos, la mayoría de ellos quizá, preferirían no tener que afrontar estas cuestiones. Algunos me han expresado personalmente que se sienten contentos con sus amigos dentro de la organización y no quisieran poner eso en peligro. También yo sentía tal regocijo y no tuve el deseo de que se viera perturbado. Sentía y aún siento afecto hacia las personas con las que compartí la mayor parte de mi vida. Pero también sentí que existían cuestiones que afectaban a la verdad y a la honestidad, a la equidad y a la justicia, al amor y a la compasión, y que superaban el valor de esas amistades y el disfrute de ellas. Con esto no estoy diciendo que yo crea que se hayan de provocar deliberadamente las dificultades, ni buscar o forzar una confrontación innecesaria. Puedo entender de todo corazón a aquellos que forman parte de familias de testigos de Jehová y que saben perfectamente el efecto desgarrador que pudiera tener para las relaciones de familia el que se les apremie para que traten a un hijo o a una hija, a un hermano o a una hermana, a un padre o a una madre como apóstata, alguien rechazado por Dios, una persona espiritualmente contaminada. Jamás he alentado a nadie para que precipite una situación como esa. Incluso yo hice lo posible por no forzar la mía propia. Pero, dado el clima que existe en la organización, se ha hecho cada vez más difícil eludir eso sin que quede comprometida la propia conciencia, sin vivir una mentira, aparentando creer lo que uno no puede creer, aquello de lo que se está convencido que constituye una perversión de la palabra de Dios, que produce fruto no cristiano y lleva consigo daño. Conozco a personas que han intentado apartarse discretamente, algunos de los cuales permanecen escondidos en cierto sentido, quienes han llegado al punto de mudarse a otro lugar y han buscado mantener su paradero oculto para la organización, evitando así el ser incordiados. Puedo citar casos y casos en los que, a pesar de todos los esfuerzos por evitar la controversia, los ancianos han buscado a las personas con la única aparente intención de indagar sobre su posición, no ante Dios o ante Cristo, o con respecto a la Biblia, sino ante la organización. Si la persona no supera esa prueba de lealtad presentada como un auténtico ultimátum, casi con toda seguridad terminará expulsada, apartada de sus amigos y de su propia familia en el caso de que sean también
testigos de Jehová. Un caso típico es el de una joven esposa y madre del sur de Michigan. El interrogatorio al que la sometieron los ancianos debido a sus dudas con respecto a ciertas enseñanzas le afectó emocionalmente a tal grado que dejó de asistir a las reuniones. Pasados unos meses, recibió una llamada de los ancianos para una nueva reunión con ellos. Ella dijo que no quería volver a experimentar lo mismo. Ellos la animaron, diciéndole que querían prestarle ayuda en sus dudas y que sería la última vez que le pedirían que se reuniera con ellos. Su esposo, que no era testigo, le recomendó que se presentara y dejara zanjado el asunto. Ella fue. Tal como ella lo expresó, bastaron los primeros 10 minutos para darme cuenta del giro que se estaba tomando. Pasada media hora de interrogatorio, ya la habían expulsado. Ella dice que quedó anonadada tan solo por el factor del tiempo. Tal como dijo, no podía creer que llegaran a hacer algo así. Estuve sentada, sollozando todo el tiempo, y bastaron 30 minutos para que me echaran a patadas del reino. Lo que me cabría imaginar es que se hubieran inclinado con lágrimas en los ojos, suplicándome durante horas para evitar llegar a ese extremo. Uno de aquellos 5 ancianos que se pasó la sesión bostezando de sueño, más tarde habló del descaro de esta mujer para decir que no está segura de que ésta sea la organización de Dios. Cuando resultan inútiles todos los esfuerzos por evitar una confrontación que no se desea, creo que el último consuelo está en saber que la culpa de que se llegue a la perturbación y al dolor familiar recae únicamente en una de las partes. Ello es total y absolutamente consecuencia de las normas de una organización que obliga a sus miembros a comunicar a los ancianos toda expresión de disconformidad, incluso tratándose de los familiares, y de una política basada en la amenaza de expulsión para todo aquel que no trata a los desasociados o expulsados como a personas rechazadas por Dios, sin importar lo sinceras y devotas que uno las considere. Por tanto, la responsabilidad por la intolerancia religiosa que actúa como fuerza que divide y destruye la unidad y el afecto familiar no recae en ambas partes. Jesús dijo que serían sus discípulos quienes serían entregados para ser juzgados por tribunales religiosos, no que ellos habían de ser quienes condujeran a los demás a tales tribunales. Advirtió que quienes mantuvieran verdaderas sus enseñanzas serían entregados por padres y hermanos, por familiares y amigos, no que ellos serían quienes llevaran a cabo la traición. Como en los días de Jesús, hoy la fuerza que divide procede de un solo lado, de una sola fuente, que equipara la discrepancia responsable con la deslealtad. Ahí reside la causa real para la ruptura en las relaciones familiares, la ruina de las amistades, así como el quebranto emocional y la angustia. A muchos testigos, aun estando profundamente preocupados por las cosas que observan, les resulta difícil concebir que pueda llevarse a cabo el servicio a Dios sin necesidad de estar ligados a una poderosa organización, gozando de las ventajas de su grandeza y de la multitud de sus miembros. Es cierto que los testigos de Jehová son una organización pequeña comparada con muchas otras, pero están ampliamente extendidos. Su estructura visible no llega a ser tan impresionante como la del Vaticano u otras religiones importantes. Sin embargo, la expansión internacional de sus oficinas, que actualmente ocupan una buena parte de Brooklyn, en Nueva York, las muchas sucursales, algunas de ellas con enormes instalaciones de impresión construidas o compradas por un coste de millones de dólares, con una plantilla de cientos de trabajadores, unos 3.000 en Brooklyn, los grandes salones de asambleas y millares de salones del reino, no pocos de ellos han tenido un coste de construcción que supera los $250.000. Es algo que impresiona a la persona de término medio. Una nueva adquisición o la ampliación de lo ya existente es aclamado como indicación de la bendición divina y como evidencia del éxito y prosperidad espiritual. Y sobre todo,
proclamarse como el único pueblo sobre la tierra que tiene tratos con Dios y que la dirección que reciben del cuerpo gobernante proviene de un canal de nominación divina. Ayuda a crear todo esto un sentido de cohesión, de sentirse como algo especial. El considerar a todas las demás personas como mundanos contribuye a ese sentimiento de estrecha relación con Dios. Por esta razón creo que al testigo normal le resulta tan difícil aceptar un servicio a Dios sin todo ese respaldo, como difícil resultó para los judíos del primer siglo admitir ese servicio fuera del arreglo religioso al que ellos estaban acostumbrados. Las impresionantes edificaciones y patios del Templo de Jerusalén y el servicio que allí llevaban a cabo centenares y miles de trabajadores dedicados, levitas y sacerdotes, su alegación de que formaban el único pueblo escogido de Dios, mientras consideraban impuros a todos los demás, constituía un gran contraste con los cristianos de entonces, que no disponían de grandes edificios, que se reunían en hogares modestos, que no tenían una clase sacerdotal ni levítica separada y que reconocían humildemente que en toda nación el que le teme y obra justicia le es acepto a Dios. Un buen número, especialmente entre los ancianos de los testigos de Jehová, expresa el deseo sincero de que se acometa algún tipo de reforma que corrija los errores que son conscientes tanto en la doctrina como en el aspecto normativo de la organización. Algunos sugieren que eso puede llevarse a cabo mediante un cambio en las personas que dirigen. Antes incluso de que se me diera permiso para ausentarme por 2 meses de las oficinas centrales a principios de los 80, uno de los miembros del comité de un importante país, hombre de discernimiento, que se dio cuenta de la angustia que yo sentía por las actitudes y la situación que existía, me dijo: «Rey, no desistas. Esos hombres están ya viejos y no vivirán eternamente». Esas palabras no eran reflejo de una personalidad dura, insensible o cínica. Lo contrario es cierto en este caso. Se trata de un hombre muy amable y afectuoso de corazón. Esas expresiones son a menudo el resultado de estar en la creencia de que tiene que venir algún cambio, que la tendencia hacia una oposición cada vez más endurecida y hacia un dogmatismo creciente necesariamente va a dar paso a unos métodos más cristianos y a una presentación más humilde de las creencias. Personalmente no creo que se debe esperar que la muerte de quienes ocupan los puestos de máxima responsabilidad lleve consigo un cambio fundamental. Digo cambio fundamental, porque cambios de diversa consideración se han producido a lo largo de la historia del movimiento, algunos de ellos como resultado de la muerte de Russell y Rutherford. En tiempos de Russell había un grado apreciable de autonomía, y aunque los desacuerdos con su punto de vista no eran bien recibidos, tampoco conllevaban el inexorable peso del ejercicio de su autoridad. La muerte de Russell y la cuestión de control que su sucesor impulsó dirigió el foco de atención sobre la organización de manera acentuada, con el correspondiente autoritarismo que desde entonces ha caracterizado a la comunidad de los testigos. Cualesquier cambios de menor entidad llevados a cabo con posterioridad a la muerte de Rutherford han dejado intacto el fundamento básico. El cambio en la estructura de autoridad, llevado a cabo en 1975-1976, fue mayor que cualquier otro ajuste llevado a cabo en la historia de la organización. La autoridad se distribuyó entre un cuerpo de hombres, dando lugar a que aparecieran caras nuevas. Sin embargo, el fuerte apego a las creencias y normas tradicionales prevalecieron sobre cualquier esfuerzo que condujera a un cambio en las interpretaciones especulativas, en el dogmatismo religioso, en el legalismo talmúdico, en el control ejercido por un grupo elitista, en las medidas de represión, algo que llevara a reemplazar todo eso por una hermandad sencilla, permaneciendo unidos en las cosas esenciales,
mostrándose tolerantes y dispuestos a hacer concesiones en lo accesorio, tanto en lo relativo a las creencias como a la práctica del cristianismo. Poniendo en cuestión la validez de los puntos expuestos en este capítulo en lo que respecta a perspectivas de reforma, el libro Apocalipsis retardado de James Penton, segunda edición, hace referencia a cambios importantes llevados a cabo en otras organizaciones mediante el cambio en el liderato. En este sentido dice: constituye por tanto un error el descartar la posibilidad de un cambio efectuado desde la cúpula de los testigos de Jehová. Como muestra una reconsideración de la información, tanto en esta como en anteriores ediciones de Crisis de Conciencia, no se niega la posibilidad de cambio desde arriba, sino que más bien se trata de que la evidencia señala a la existencia de un obstáculo que está por encima de las personas en puestos de liderazgo. Soy el único que permanece vivo entre los 11 que constituían el cuerpo gobernante cuando entré en el mismo en 1971. De los 17 miembros que aparecen en la fotografía de la página 89 de esta segunda edición, 13 han fallecido. La presidencia de la corporación ha pasado de Nathan Noor a Fred Franz, después a Milton Henschel y más recientemente a Don Adams. 5 nuevos miembros luego se incorporaron al cuerpo gobernante, pero a pesar de esos cambios en las personas, el rumbo de la organización permanece invariable. La esencia de su carácter permanece inamovible. Tal como anoté en este libro, se trata de un concepto que ejerce su control sobre las personas. La creencia de que la organización Watchtower ha sido escogida por Jesucristo y constituye el canal de comunicación de Dios para todos sus fieles en la tierra, y que sus instituciones, como la de un cuerpo gobernante, son un arreglo divino. Como muestra la evidencia, los cambios efectuados en la doctrina o en las normas, algunos de los cuales hemos tratado en este libro, se deben más a las circunstancias que a los cambios en las personas. Por otra parte, quienes perciben que algún tipo de manifestación o expresión desde la base, la gente común, traerá algún cambio, y ellos desconocen el espíritu que prevalece en las reuniones del cuerpo gobernante. Habiendo asistido a centenares de ellas, conozco la indiferencia, a menudo próxima al desdén con que se trata las dudas y las objeciones provenientes de los, comillas, miembros comunes. En lo que se refiere a las ventajas de preservar o conseguir ciertas relaciones con los gobiernos, se pone de manifiesto por sí mismo y además en lo que a cifras se refiere. Los informes anuales a partir del año 2000 reflejan una notable frenada en el crecimiento en Europa Occidental y en Estados Unidos. Japón, que durante años fue considerado como un brillante ejemplo de expansión, no experimentó crecimiento en el año 2000 y en el siguiente año entró en fase de crecimiento negativo. Una continuidad en esta tendencia puede llevar consigo cambios adicionales, pero por lo visto hasta ahora es difícil que se afronte la causa principal de los problemas. Los cambios tienden a perpetuar la postura tradicional. Recientemente, en un seminario para ancianos llamado Escuela del Ministerio del Reino, la organización introdujo algunos retoques en el informe como publicador. El tiempo mínimo mensual exigido para calificar como publicador activo era de 1 hora mensual. Ese tiempo se redujo a 15 minutos para el caso de los testigos viejos o enfermos, lo que se presentó como una muestra de atención compasiva hacia esas personas, más bien parece ser una medida destinada a paliar la caída en las cifras en el informe anual. Después de todo lo dicho, después de todo lo hecho, hay que reconocer que el separarse de la sociedad Watchtower y su control, o de cualquier otra organización imperfecta, no es la solución en sí mismo, ni es garantía de mejora. Algunos que lo hicieron no han mejorado,
no tienen idea de cómo utilizar la libertad cristiana de manera beneficiosa y honrosa para Dios. Algunos sustituyen una mezcla de doctrinas verdaderas y falsas por otra mezcla de doctrinas verdaderas y falsas. Es esencial la pureza de lo que a uno le motiva. Mi interés no está en sacar a la gente de la organización, sino en aumentar y profundizar su aprecio por su relación personal con Dios y Cristo. La muerte de Fred Frantz en 1992, a la edad de 99 años, marcó en cierto sentido el término de una era. Él era el único miembro del cuerpo gobernante que estaba bautizado en 1914, un año clave en las creencias de los testigos de Jehová. Era también el único que conoció personalmente al fundador de la organización, Charles Taze Russell. Fue, por mucho, el artífice de la mayor parte del entramado doctrinal post-Rutherford, así como del conjunto de normas relacionadas con la expulsión. El manto divino, supuestamente pasado a él por Rutherford, desapareció con él. Escribí a mi tío unas cuantas veces desde mi renuncia como miembro del cuerpo gobernante, nunca pensando en obtener una respuesta. De hecho, nunca la tuve. Tampoco en consideración a su puesto de autoridad de la organización, sino únicamente respondiendo al sentimiento familiar y a la persona. Le escribí interesándome por su salud y para asegurarle que mi interés por él no estaba influenciado por normas de sistema humano alguno. Mi deseo principal hubiera sido poder tener la ocasión de sentarnos para hablar de persona a persona, porque estaba profundamente convencido de que se daba cuenta de la debilidad del apoyo bíblico para muchas enseñanzas de la organización. Era un hombre intelectualmente fuerte y de disciplina mental, capaz de escribir sólidos razonamientos bíblicos, pero su inquebrantable apego a una organización de hechura humana le hacía comportarse como su principal valedor en cualquier ocasión en que sus enseñanzas emblemáticas se vieran cuestionadas o cuando los intereses de la misma se vieran amenazados, incluso si ello requería hacer algún apaño en las escrituras para que pareciera que éstas dieran apoyo a la organización. En tales casos, su intelecto derivaba hacia lo que últimamente no fueron más que invenciones en su mente, una habilidad suya para llevar a los lectores, mediante retórica y aparente verosimilitud, a las conclusiones que él deseaba. Para mí es muy lamentable todo esto. Aunque él pudo contemplar el incremento de los miembros de la organización desde unos cuantos millares a varios millones, vio cómo se multiplicaron las propiedades de la central, que pasaron de un puñado de edificios a un complejo de manzanas enteras de muchos pisos en el corazón de la ciudad. Presenció la expansión en las tiradas de las publicaciones desde unos cuantos comienzos modestos hasta conseguir todo un imperio editorial en el mundo. Nada de todo eso se llevó al sepulcro, y ciertamente nada de todo lo que tiene que ver con esas cifras y factores materiales va a determinar en modo alguno la forma en que Dios pronunciará su juicio para aprobar o desaprobar. Ya varios años antes de su muerte dejaron de imprimirse todos los libros que él había escrito. Pasarán a ser relegados como un mero recuerdo en el mismo lugar que ocupan los escritos de Rutherford y Russell. En muchos casos, sus originales interpretaciones de profecía, como las del libro de Daniel, serán reemplazadas por otras interpretaciones forzadas por las circunstancias. La desmembración de la Unión Soviética ha provocado ya ese proceso, comenzando por sus interpretaciones del Rey del Norte y del Rey del Sur de Daniel. En 1988, después de tener noticias de sus problemas de salud, incluyendo la implantación de un marcapasos para su corazón, sentí la necesidad de volver a escribir a mi tío. Repasé con él algunas de las cosas que yo consideraba más acertadas en sus escritos y en sus discursos, declaraciones que contenían principios valiosos que, de apegarse a ellos lealmente, exigirían una revisión
de muchas de las cosas que actualmente apoya y reclama la organización. Entre otras cosas, en mi carta le decía: para ambos la vida nos ha llegado a su última etapa. Soy plenamente consciente de lo cierto de las palabras del apóstol: todos estaremos de pie ante el tribunal de Dios, donde cada uno de nosotros rendirá cuenta de sí mismo a Dios. Su Hijo, como juez, sacará a la luz las cosas secretas de la oscuridad, así como también pondrá de manifiesto los consejos de los corazones, y entonces a cada uno le vendrá su alabanza procedente de Dios. Convencido de tu conocimiento de las Escrituras, no puedo pensar que tú creas que estar afiliado a una organización o que la lealtad a una organización vaya a constituir algo determinante en ese juicio personal, y que en la mayoría de los casos ese factor vaya a tener la más mínima influencia. Cuanto más me adentro en años y cuanto más cercano se encuentra el final de la vida, más me convenzo de que lo más valioso que uno puede dejar tras de sí es un legado moral, y que el valor de dicho legado residirá en los principios a los que uno ha dado su apoyo, algo que nunca debe ser sacrificado en aras de la conveniencia propia. Esos principios son, en primer lugar, la completa e incontaminada devoción a Dios, la sumisión absoluta a su Hijo como nuestro cabeza único, integridad para con la verdad e interés compasivo para con los demás como personas, no como parte de una organización afín. El dejar un legado de esa naturaleza es algo por lo que estoy profundamente preocupado. Nada hay que tenga mayor importancia en mi corazón. Tal como Phillips vierte en Romanos 14:7, la verdad es que ni vivimos ni morimos como unidades completas en sí mismas. A cada paso la vida nos vincula con el Señor, y cuando morimos nos hallamos cara a cara con Él. Albergo la esperanza de que, si en otras cosas no, al menos en esto quizá compartamos el mismo pensamiento, una profunda preocupación en común. Como había sucedido con otras cartas, tampoco esta tuvo respuesta, pero aún hoy me siento satisfecho por haberla escrito. La tristeza que siento al contemplar el último tramo en la vida de mi tío es no solamente por lo que fue, sino mucho más por lo que pudiera haber sido. La muerte de Frederick Franz dio lugar al nombramiento de un nuevo miembro presidente de la corporación, y tal como en 1983 apunté esa probabilidad en este mismo libro, Milton Henschel fue quien le reemplazó en el cargo. La muerte de Franz facilitó el que hubiera cambios, pero no porque hubo un nuevo presidente de la corporación, como algunos pudieran creer, ya que la presidencia de la compañía no lleva consigo ninguna cuota especial de poder. Era la propia voz de Franz la que tenía poder, no por su puesto en la corporación, sino por ser considerado como la persona más erudita en la organización. Su sucesor, Milton Henschel, carecía de ese prestigio. Tal vez sea el retoque que se ha llevado a cabo sobre el concepto la generación de 1914, considerado en el capítulo 10, el cambio doctrinal más importante que se ha hecho desde la muerte de Frederick Franz. Eso alcanza incluso las enseñanzas básicas con respecto a 1914. Si el efecto final de la reestructuración de 1975-1976 fue como una nueva disposición de las paredes maestras de un edificio, los cambios que pudieran producirse en el personal de la administración podrían ser considerados como meros cambios de mobiliario o algunos añadidos complementarios. En uno y otro caso, la casa continúa siendo la misma. Como he mencionado, ninguno de los otros 10 miembros que conformaban el cuerpo gobernante cuando yo me incorporé ha sobrevivido. Su desaparición no ha traído consigo cambios significativos en lo que es la esencia del carácter de la administración. Los miembros del cuerpo gobernante que durante casi 2 décadas ejercieron una mayor influencia colectiva eran Milton Henschel, Ted Jarax y Lloyd Barry.
Desde entonces, Cary Barber, Lloyd Barry, Carl Klein, Milton Henschel, Albert Schweitzer, Lyman Swingle y Dan Sidlick han muerto, y otros que durante muchos años habían sido miembros del cuerpo habían alcanzado su vejez y algunos estaban incapacitados. En el año 2004, Ted Jarax tenía 79 años, Jack Barr 91. Esas circunstancias provocaron el nombramiento de 5 nuevos miembros, empezando por Gerrit Loch de Austria, nombrado en 1994. Los otros 4 fueron 1999, Samuel Hurd, primer miembro afroamericano, Stephen Lett, Guy Pearce y David Splane, formando entonces un cuerpo de 13 miembros. Gerrit Loch cuenta con 68 años y la media de edad para los otros 4 era, según el Anuario de los Testigos de Jehová para el año 2000, de 57 años. Desde entonces se han nombrado otros miembros. Esto pone de manifiesto otro aspecto en el que la utilización de las fechas presagia posibles dificultades. Los nuevos miembros últimamente incorporados tenían que ser de la clase de los ungidos. La atalaya por muchas décadas enseñaba que la invitación divina para formar parte de la clase de los ungidos concluyó en 1935 por haberse completado el número de 144.000, siendo reemplazada a partir de entonces por la llamada a formar parte de una gran muchedumbre con expectativas de vida en la tierra. Sin embargo, lo que afectaba el caso de Gerrit Loch era esencialmente aplicable a los otros miembros más recientes. Loch nació en 1941, 27 años después de 1914. Se bautizó en 1959, unos 24 años después de la fecha de 1935, cuando se supone se produjo el cierre para una llamada de arriba. En buena lógica, cada uno de ellos debería haber contado con 10 o más años en aquella fecha para considerarse candidatos a la llamada celestial, lo que significaría en última instancia que actualmente sobrepasarían los 75 años. Pero podríamos quedar sorprendidos si conociéramos cuántos de los 8.800 que en la actualidad profesan ser ungidos alcanzan dicha edad. Así como el paso de los años hace que resulte extraordinariamente difícil mantener las pretensiones con respecto a la generación de 1914, también ocurre lo mismo con respecto a seguir considerando el año 1935 como la fecha divinamente fijada para cerrar el acceso a formar parte de la clase de los ungidos. La entrada de nuevos miembros en el cuerpo gobernante necesita de la aprobación de los que ya forman parte del mismo, en especial de los más influyentes. En el proceso de selección se tiende más a reforzar el mantenimiento del statu quo que a favorecer las posibilidades de cambio. No es que constituya un problema insalvable, pero cada vez resulta más difícil encontrar candidatos adecuados para formar parte del cuerpo en vista del descenso que experimenta el número de los ungidos. Es concebible que algún día el cuerpo gobernante haya de renunciar al requisito básico de que únicamente los de la clase ungida puedan formar parte de dicho cuerpo, pero tal cosa resultaría difícil de hacerla compatible con la doctrina del esclavo fiel y discreto por la situación privilegiada que le es inherente. Hubo quienes consideraron el anuncio de la página 31 de la Atalaya del 15 de abril de 1992 como un posible giro en esa dirección. 2 artículos principales de esa Atalaya exponían la doctrina de la Watchtower, considerando a los cristianos de hoy agrupados en 2 clases principales: ciudadanos y extranjeros, o dicho de otra manera, judíos espirituales y gentiles espirituales. De esta manera, los 8.800 ungidos se consideran ciudadanos, los israelitas espirituales, los que forman la raza escogida y el sacerdocio espiritual de 1 de Pedro 2.9, en tanto que varios millones de personas de las otras ovejas son los extranjeros, los gentiles espirituales, los residentes extranjeros, considerados como extranjeros destinados figurativamente a edificar muros o a ser labradores
y viñadores para Israel. El servicio que en cada una de esas ocupaciones se prestaba según está relatado en la Biblia era considerado como la evidencia de subordinación a aquellos a los que dicho servicio les era prestado. Todo ello supone una radical contradicción con los escritos apostólicos que ignoran una división en clases como esa y por el contrario enfatizan la igualdad de todos los cristianos ante Dios. Incluso Pablo declaró que en Cristo no hay distinción entre judío y griego, esclavo y libre. Las enseñanzas de la Watchtower traslada aquellas distinciones raciales y económicas a una separación entre una raza espiritual y una clase subordinada o de servidumbre espiritual. Eso lo lleva a cabo mediante una comparación forzada del arreglo cristiano con las circunstancias y los arreglos del viejo pacto, en un sentido figurado, retrocediendo a los tiempos precristianos y dejando vacío de contenido el cambio radical que se produjo con Jesucristo. Los artículos de la Atalaya del 15 de abril de 1992 introducen en efecto incluso una tercera clase o subclase, la de los netineos espirituales hijos de los siervos de Salomón. Los artículos ponen de relieve que esos grupos pasaron de la mera esclavitud a un estatus superior, y una cita hace referencia a la elevada posición social, puesto o estatus de los netineos que llegaron a estar establecidos como clase sagrada oficial, de modo que se les conceden privilegios. Sin apoyo bíblico alguno que lleve a esa conclusión, los artículos de la Atalaya afirman que las circunstancias del Viejo Testamento tendrían un paralelo en nuestros tiempos modernos. En un principio la información relacionaba a los hombres y mujeres cantores del templo no levitas con los netineos, pero posteriormente se omitió su mención, sin duda por estar incluidas las mujeres. De modo que el escritor de los artículos decide hasta dónde había de llegar el pretendido paralelismo y qué es lo que estaría incluido en el mismo y lo que no. Los artículos ponían el foco de atención en una clase de hombres con privilegios que incluían responsabilidades administrativas. Ellos representan a los antiguos netineos y a los hijos de los siervos de Salomón, y se supone que tipifican a los testigos que hoy son superintendentes viajeros, miembros de comité de sucursal, los que preparan las publicaciones en la sede mundial, los que llevan a cabo la gestión en los hogares Betel y las fábricas, o los que supervisan los trabajos de construcción en diferentes países. Con toda claridad, ese criterio de valoración deja a todos los demás extranjeros, a los millones de gentiles espirituales u otras ovejas, como a gente menos privilegiada y de una desigual situación que los de esta subclase recién identificada. Los artículos destilan un espíritu subyacente de amor por privilegios especiales y posición de relevancia en la organización, un espíritu encarnado en la supremacía de privilegio y la autoridad que ostentan los miembros del cuerpo gobernante, quienes son indudablemente una clase en sí mismos. El arreglo que se apunta en lo escrito en estos artículos, el que haya otros que asistan a las reuniones del comité del cuerpo gobernante, es novedoso tan solo en lo que se refiere al número de personas. Desde tiempo atrás, observando la formación de los comités del cuerpo gobernante en 1976, hubo personas de las oficinas centrales que fueron nombradas como secretarios de los 5 comités del cuerpo gobernante: personal, publicación, servicio, enseñanza y redacción. Ninguno de aquellos hombres, David Mercante, Don Adams, Robert Wallen, David Sinclair, Carl Adams, ninguno de ellos pertenecía a la clase de los ungidos. Aquellos secretarios no tan solo asistieron a las reuniones de sus respectivos comités, sino que además se les permitió que participaran en el debate, aunque no se les permitiera emitir voto. El asunto del voto no lo menciona la Atalaya del 15 de abril de 1992. Se entiende que continúa siendo una prerrogativa de los miembros del cuerpo gobernante en las reuniones de comité.
Evidentemente, a las reuniones plenarias del cuerpo gobernante únicamente pueden asistir los que son miembros del mismo, ni siquiera los mencionados secretarios asisten. Así pues, el nuevo arreglo no supuso otra novedad que la de que en lugar de que haya un único miembro no perteneciente al cuerpo gobernante que asista a las reuniones de comité, puede ahora haber 2 o 3 que pueden hacerlo. Solo en una organización en la que se otorga tanta preeminencia a la posición que uno ocupa y al privilegio que se le haya asignado, es posible que un insignificante ajuste de administración se anuncie por todo el mundo como algo de extraordinaria trascendencia. En realidad, la organización no podría incluir a personas no ungidas en el cuerpo gobernante sin debilitar significativamente sus pretensiones de las prerrogativas reservadas para el esclavo fiel y discreto compuesto únicamente de personas ungidas. Por conocimiento propio diría que es incuestionable que hay ventenas de personas no ungidas en diversos países mucho más capacitadas, con más conocimiento de las escrituras y con mayor habilidad para transmitir ese conocimiento que demuestran mayor perspicacia, incluso un nivel espiritual más elevado que muchos de los miembros del cuerpo gobernante. Pero admitirlos en ese cuerpo elitista sería colocar a los extranjeros espirituales en pie de igualdad con los ciudadanos espirituales. Equiparar a los ayudantes no levitas del templo con la clase espiritual del sacerdocio real. Eso empañaría y en la práctica haría que se desvanecieran todas las diferencias que ha invocado la doctrina de la Watchtower durante el pasado medio siglo. Me inclino a pensar que el cuerpo gobernante hará todo lo humanamente posible por evitarlo. Como en el caso de 1914, los puntos de vista tradicionales defendidos con tanto ardor podrían constituirse en cadenas de frustración tales que le impedirían llevar a cabo aquello que la prudencia y el espíritu práctico les pudiera recomendar. Podrían verse beneficiados por el hecho de que periódicamente a lo largo de los años aparecen en la organización algunos más jóvenes que deciden que ellos son ungidos, como es el caso de los 5 que se han incorporado recientemente, y de esa manera disponer de candidatos con los requisitos necesarios para formar parte del cuerpo gobernante. Esos puntos en cuanto a los miembros del cuerpo gobernante se presentaron en la edición del año 2004 de Crisis de Conciencia. 3 años después, en la revista La Atalaya del 1 de mayo de 2007, la organización cambió su enseñanza en cuanto al año 1935 como término de la llamada vida celestial, diciendo que no se podía asignar fecha para esa terminación. No hay razón para dudar que este cambio resultó no de un interés y deseo por adherirse fielmente a las Escrituras, sino más bien por preocupación por la evidente contradicción entre esa enseñanza sostenida por más de 60 años y la situación relativa a la membresía del cuerpo gobernante. Creo que se comete un error importante al esperar alguna reforma a partir de cambios en las personas, considerando que el problema reside en quienes ostentan cargos en la organización. Esa es una razón secundaria. Lo primordial no son las personas. El principal escollo es, como he dicho, el concepto que ejerce control y actúa como eje en torno al cual gira todo el movimiento. No debe olvidarse que lo más distintivo en las creencias de los testigos de Jehová no está en que nieguen la existencia del fuego eterno o de un alma inmortal o la Trinidad, tampoco el que utilicen el nombre Jehová o su creencia en un paraíso terrestre. Todo eso lo podemos encontrar también en otras organizaciones religiosas. Lo que es absolutamente exclusivo de ellos y que distingue sus enseñanzas de las de otras confesiones es su doctrina fundamental basada en la consideración de 1914 como el año en el que Cristo comenzó de manera efectiva su gobierno, fecha en que también empezó su juicio y sobre todo la selección de la organización Watchtower como su canal oficial
cuando se pretende fueron confiados todos sus intereses en la tierra a la clase del esclavo fiel y discreto y se invistió de plenos poderes a su cuerpo gobernante. Cualquier apartarse de esa enseñanza clave afectaría a toda la estructura doctrinal y es muy improbable que suceda, ya que sería muy difícil de justificar. Por ahora no hay razón para esperar otra cosa que no sea un esfuerzo firme a través de las páginas de la Atalaya y otras publicaciones para afianzar las interpretaciones que apoyan esa fecha o sus implicaciones y sustentar la fe en las pretensiones establecidas en torno a esa fecha. La más importante entre las alegaciones es la exigencia de autoridad para la organización, y en ese sentido, nuevamente comprobamos una intensa campaña tendiente a consolidar el apoyo y la lealtad hacia la estructura de autoridad. Si el pasado nos da alguna pauta, los actuales líderes seguirán en esa dirección, haciendo frente a todo aquello que no se ajuste y apoye las enseñanzas tradicionales, los métodos y las normas actualmente en vigor.